Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola, bienvenidos al nuevo tutorial parte 2 donde estamos trabajando a nuestro Buzz Lightyear. En la parte 1 ya realizamos todo este cuerpecito. Si no lo has hecho, si no lo has visto, te lo dejo por aquí en la parte de arriba o en la descripción del video encuentras el enlace. Vamos a continuar con la cabeza en este tutorial y también con el cabello. Entonces vamos a retomar donde estábamos en la parte 1. Y vamos ahora a realizar con el color piel o el color que hayas escogido para la cabeza. Vamos a introducir en el último punto donde quedamos y vamos a trabajar una ronda de punto sobre punto, pero esta ronda la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera para comenzar a hacer su cuello. En la ronda anterior, en el video anterior, nos quedaron 16 puntos. Vamos a trabajar esos mismos 16 puntos en esta ronda, tomando solo la hebra trasera. Y después vamos a continuar trabajando rondas de aumentos para empezar a crecer nuestra cabeza. Después de haber tejido esa ronda de color piel, vamos a parar ahí la cabeza y vamos a hacer, antes de continuarla, para que no nos haga luego estorbo, vamos a hacer el bordo de lo que le llamamos el casco de nuestro Buzz Lightyear. Entonces vamos a ubicarnos, vamos a tomar el color gris y vamos a ubicarnos por detrás, una ronda por debajo de donde colocamos los brazos. En esa ronda por debajo vamos a empezar a hacer puntos deslizados. Vamos a dejar una hebra larguita para luego esconder y empezamos a hacer puntos deslizados por todo cada uno de los puntos, atravesando de uno al otro. De esta manera. No lo vamos a rellenar todavía mucho porque si no se nos saldría el relleno y se nos dificulta un poquito más. Yo tomé una aguja, una numeración menor para también que me queden más apretaditos los puntos deslizados. Ahorita escondemos esta hebra con la que comenzamos. Vamos a atravesar de un punto al otro haciendo puntos deslizados con mucho cuidado. Y cuando lleguemos al lugar del brazo, vamos allí a subir una ronda y vamos a hacer los puntos deslizados encima de nuestros brazos. Y así continuamos haciendo puntos deslizados por encima de nuestros brazos o en la ronda donde colocamos los brazos. Así vamos a hacer puntos deslizados por todo el frente también y por encima del otro brazo. Vamos a hacer eso y ya seguimos con lo que le vamos a hacer a estos puntos deslizados. Luego de que realizamos todos los puntos deslizados, vamos ahora a hacer una ronda de punto bajo utilizando pues nuestros puntos deslizados, agarrándonos de esos puntos. Vamos a tomar solo la hebra de arriba y vamos a hacer puntos bajos. En total a mí me salieron 26 puntos rasos y voy a hacer esos mismos 26 en 26 puntos bajos. Como para hacerle un bordo a nuestro cuello de la camisa de Buzz Lightyear, simulando que de allí sale su casco. Y así nos va a quedar ese bordo. Vamos a terminarlo y allí terminaríamos esa parte y vamos a continuar con la cabeza que dejamos en espera. Continuaremos con nuestra cabeza y ahora vamos a hacer rondas de aumentos de manera ordenada. Vamos a trabajar en esta ronda un punto y un aumento como patrón. Y repetimos ese patrón durante toda la ronda. Un punto y un aumento. Luego trabajaríamos un patrón en la siguiente ronda de 2 puntos y un aumento.
el siguiente 3 puntos y un aumento, y así vamos a hacer aumentos hasta tener el ancho o deseado de nuestra cabeza. Vamos a hacer estos aumentos y ya les indico hasta qué ronda vamos a trabajarlos. Vamos a tejer rondas hasta llegar a la ronda de 5 puntos y un aumento. Allí vamos a tener 56 puntos y vamos a tejer esos mismos 56 puntos en rondas de punto sobre punto sin aumentos ni nada. Ya les indico cuántas rondas vamos a tejer. Vamos a tejer 12 rondas en total de punto sobre punto de esas mismas cantidades de puntos de la última ronda. Y vamos a aprovechar para rellenar muy bien el cuello y también para colocar nuestros ojos de seguridad. Los vamos a colocar en la ronda desde el cuello, contando desde el cuello hacia arriba en la 12 y 13. Y con 7 puntos de separación entre ellos. Vamos a rellenar muy bien y vamos a también a colocar un soporte si es necesario para que la cabeza no nos quede tan flexible. Y vamos a rellenar y vamos a ir haciendo rondas de disminuciones. Las rondas de disminuciones las vamos a hacer de manera ordenada como hicimos los aumentos. Hicimos rondas de aumentos hasta 5 puntos y un aumento. Ahora vamos a realizar rondas de disminuciones comenzando con una ronda de 5 puntos y una disminución. Repetimos eso toda la vuelta. La siguiente ordenadamente sería 4 puntos y una disminución y repetimos. La siguiente 3 puntos, una disminución y repetimos. La siguiente 2 puntos, una disminución, repetimos y así hasta terminar con solamente disminuciones y cerrar toda nuestra cabeza bien rellenada. Acá tenemos ya nuestra cabeza bien cerrada. Hice 2 rondas al finalizar de disminuciones solamente para que se cerrara completamente. Y así ha quedado bien rellenadita nuestra cabeza. El soporte puedes utilizar cualquiera de los que has usado, o si no has usado y es primera vez, puedes utilizar estos tubitos de globos, puedes utilizar barras de silicón o tubitos también transparentes de las botellas de spray. ¿Listo? Puedes usar también hasta alambre, puedes introducirle internamente. Ahora vamos a pasar al cabello. Vamos a pasar a la parte del cabello y vas a tomar el color café que hayas escogido para el cabello y vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a realizar aumentos de manera ordenada. Vamos a seguir en la segunda ronda a realizar aumento en todos los puntos para tener 12 puntos en total. Luego de la ronda de aumento en todos los puntos vamos a realizar aumento y un punto. Y repetimos eso toda la ronda, aumento y un punto. En la siguiente sería aumento y 2 puntos y repetimos eso. La siguiente sería aumento y 3 puntos. Y repetimos. Ya les indico hasta qué ronda vamos a hacer aumentos de manera ordenada. Vamos a hacer aumentos hasta la ronda número 7, donde hicimos o van a ser 5 puntos y un aumento. Vamos ahora a realizar una ronda de punto sobre punto de esa misma cantidad de puntos. Allí vamos a tener 42 puntos. Hice una ronda de esos mismos 42 puntos. Vamos a empezar ahora a hacer nuestras tiras de cabello. Estas tiras de cabello van a estar, vamos a sujetarlas a la cabeza para poderlas coser con alfileres. ¿Listo? Ahorita les muestro. Vamos a hacer tiras de cabello. Vamos a realizar 15 cadenetas. En este caso vamos a hacer 15 cadenetas. Y vamos a trabajar desde la tercera cadeneta. 1, 2 y en la tercera vamos a hacer puntos altos o pilares. Nos vamos a ir devolviendo por toda la tira de cadeneta haciendo punto alto. ¿Listo? Y cuando lleguemos a la base vamos a saltarnos un punto y en el siguiente punto deslizado. Y repetimos este procedimiento de las 15 cadenetas nuevamente.
Ya les digo cuántas tiras de 15 cadenetas vamos a realizar. Vamos a realizar 6 tiras de esa cantidad de cadenetas y ahora vamos a realizar 7 tiras de 9 cadenetas. Hacemos 9 cadenetas y desde la tercera comenzamos a realizar nuestros puntos altos hasta llegar a la base. De esta cantidad de cadenetas vamos a hacer 7 tiras. Terminando ya nuestras 7 tiras de 9 cadenetas, vamos ahora a terminar toda nuestra ronda con 8 tiras de las mismas 15 cadenetas con que iniciamos. Vamos a hacerlas hasta terminar y volver donde comenzamos la primera tira. Después de esto vamos a colocar el pelo en la cabeza con alfileres, estirando muy bien nuestras tiras y acomodándolas en la cabeza. Y ya les muestro con alfileres cómo nos quedaría ubicado esta parte de las pequeñas tiras delante. Las vamos a devolver hacia arriba con alfiler y hacer unas puntadas teniéndolas para que quede como tipo del cabello hacia arriba. ¿Listo? Vamos a hacerlo y ya les muestro. Quiero mostrarles un poco cómo lo vamos a ubicar para poderlo coser. Vamos a ubicarlo con alfileres poniendo cada tira junta y pegadita, tapando todos nuestros espacios bien juntitos. Con alfileres los sujetamos y con la hebra que hemos dejado larga al terminar vamos a pasar puntaditas en cada uno de los extremos. En la parte de adelante vamos a dejar una de nuestras tiras de 9 cadenetas encima de las orejas que vamos a tejer ahorita, y a este lado hacemos lo mismo con una de las tiras. El resto de tiras las vamos a dejar en el frente y lo que vamos a hacer es hacer unas puntadas haciéndolas de esta manera diagonal una sobre la otra para que nos quede como la especie de enfrente de el cabello. ¿Listo? Vamos a hacer lo último que nos queda faltando, que son las orejitas. Para las orejitas solamente vamos a tomar el color piel con el que hicimos el rostro y vamos a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadeneta al aire y dejamos una hebra larguita para coser a la cabeza. Cerramos el anillo mágico, pero no vamos a hacer punto deslizado en el primer punto, sino lo vamos a dejar así como una media luna. Y vamos a hacer otra orejita exactamente igual a esta, porque necesitamos 2. ¿Y dónde las vamos a ubicar? Las vamos a ubicar exactamente debajo de la tira que dejamos a un costado. ¿Listo? En este lugar. Y así hemos terminado todas las partes de nuestro Buzz Lightyear. Y vamos a coserlas, a coser el pelo, a bordar el rostro, que ya les digo cómo lo vamos a hacer, y a coser nuestras orejitas. No te vayas, voy a mostrarte cómo lo hago yo y a darte algunos tips y consejos para que cuando tú lo hagas te quede lo más parecido posible. Bueno, aquí tenemos ya terminado y todo empalmadito nuestro Buzz Lightyear o nuestro Lightyear, y quiero darte unas sugerencias, ¿vale? También voy a decirte cómo lo puedes convertir en el Buzz Lightyear tradicional y de las películas más antiguas de Toy Story. Listo, ¿qué le hicimos a nuestro Buzz Lightyear o qué le vas a hacer cuando termines de tejer todas las partes como yo? Vamos a empezar a hacerle un poquito de accesorios en el pecho. En mi caso yo le hice con la aguja lanera unas puntaditas tomando 2 rondas de color azul, de color verde y de color rojo. ¿Listo? Y vas a hacer un circulito, un anillo mágico con 6 puntos y vas a colocárselo, cosérselo en este lado. Las cejas y el rostro se las vamos a bordar de la siguiente manera. Las cejas las vas a ubicar 2 rondas encima del ojo y atravesando la ronda número 3 de abajo hacia arriba y luego una línea hacia abajo. Esa es la cejita. La boquita la vamos a hacer primero la nariz la vamos a hacer debajo, una ronda debajo de nuestros ojos y tomando aproximadamente 4 puntos. La boquita 3 rondas debajo de la nariz y tomando una sola ronda hacia arriba. Las orejitas las vamos a ubicar justamente debajo de donde colocamos la tira más corta de cabello.
y en línea con el ojo. Y al ojito le vamos a hacer una linecita blanca y una linecita azul. Él tiene los ojos azules y por eso le hicimos además una linecita azul. Y eso es todo lo que haríamos. Cosemos muy bien el cabello como les indiqué y así terminaríamos a nuestro Lightyear. Al Lightyear, como les dije al comienzo, si quieren hacerle este complemento del gatito robot que siempre lo acompaña, lo vamos a encontrar en Instagram, en mi Instagram, en una publicación, el patrón escrito. Aquí en la caja de información, como te dije al inicio, encuentras el enlace de mi Instagram para que puedas ir y mirarlo, el post y la publicación, y puedas realizarlo. Es muy fácil de hacer, mide 8 centímetros. Así que sin más les voy a comentar cómo pueden convertir este Lightyear en el Buzz Lightyear tradicional también. Pueden omitir completamente la tapa del tutorial donde enseñamos el cabello, no lo desarrollan y le vamos a poner eso que cubre toda su cabeza de color morado. Entonces, ¿qué pueden hacer? De este color van a hacer un anillo mágico de 6 puntos y van a ir haciendo aumentos de manera ordenada como les enseñé en todo el tutorial. Primero aumento en todos los puntos, luego aumento un punto, luego aumento 2 puntos y así vamos de manera ordenada hasta que lleguen aproximadamente a aumento y 6 puntos o aumento y 7 puntos. Tenemos que ir midiéndoselo. Y de ahí en adelante solamente hacen rondas de punto sobre punto sin aumentos, aproximadamente unas 11 rondas. Pero se lo tienen que ir midiendo para que encaje completamente sobre la cabeza. La idea es que nos cubra totalmente todo, nos llegue hasta la base del cuerpo y tapándonos todo hasta las orejas, de esta manera. Y así quedaría con esa cobertura moradita que es lo que él se coloca cuando va a ponerse el casco. ¿Listo? Sería la manera en que podríamos pasar de Lightyear de la última película al Buzz Lightyear tradicional de las películas de Toy Story. Entonces ahí les dejo las sugerencias, si lo quieren hacer también así estaría genial. Así que espero que lo realicen, que me etiqueten cuando lo realices como autora del patrón en mis redes, Instagram, Facebook, TikTok. Acá en la descripción del video están todos los enlaces para que me puedas etiquetar, te lo agradecería y que compartas el tutorial y así crecemos en este canal y poder seguir con los tutoriales. Hasta la próxima en nuestro nuevo tutorial. Bye bye.